tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANZO. Desde hace más de una década se han generado procesos políticos de realización de consultas comunitarias para expresar la decisión de los pueblos en relación a los proyectos extractivos que se han instalado o quieren instalarse en sus territorios. 4 han sido los gobiernos, el de la Gana, el de la UNE, el del PP y el actual del FSN, que no han respetado la voluntad de los pueblos, especialmente indígenas, respecto a sus decisiones tomadas en consultas populares. Hoy vamos a tratar de este tema, esperando que se vaya aclarando para todos y todas este importante tema político y de raíz de la democracia en nuestro país. Agradecemos a todos los televidentes que nos sintonizan a través del canal VHF y que nos ven vía cable en el Quiché, Sololá, Suchitepeques, así como quienes nos sintonizan a través de internet Ustream, Ustream TV, TV Maya. Para hablar del tema que hemos anunciado, tenemos el gran gusto de contar hoy en nuestro estudio a Rafael Maldonado. Él es abogado y trabaja con el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala. Con él entonces vamos a tratar este tema. Él es una persona con mucha experiencia en el asunto, así que Rafael, muy bienvenido a nuestro programa. Esperamos entonces tener varios minutos para platicar de este asunto de consultas comunitarias en Guatemala. Queremos hablar de sus avances y de sus desafíos, pero antes de entrar en el tema directamente, Rafael, yo quisiera preguntarte, ¿qué es CALAS? Bueno, CALAS es el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, una asociación civil que se constituye en el año 2000 con el ánimo de generar un trabajo que en el área ambiental no se venía desarrollando. Las ONGs, como coloquialmente las llamamos en Guatemala, las ambientalistas, estaban muy centradas en el tema de la conservación, en el tema de la protección de las especies, pero muy alejadas de la población y bastante alejadas del tema de lo que era el litigio. Y ya para el año 2000 vivíamos en Guatemala una verdadera época, una crisis de impunidad ambiental. O sea, megacasos hacían que, a pesar de que en el Ministerio Público existía en ese momento ya una fiscalía especializada para delitos ambientales, no había gente de fuera que estuviera empujando procesos legales para buscar justicia ambiental en el país. De ahí nace CALAS, su fundador es el doctor Yuri Melini. Él invita a un grupo de amigos y personas ajenas que estaban interesadas en la temática a formar CALAS. Nos constituimos. Yo, por ejemplo, cumplí el 16 de agosto 15 años de estar en CALAS y empezamos a entrarle a ciertos asuntos más allá de la protección en sí, sino empezar a ver que las áreas protegidas, que era una de las principales preocupaciones del centro, no eran islas, sino que eran lugares donde pueblos indígenas y no indígenas subsistían e interactuaban con los recursos naturales y empezar a ver una nueva perspectiva. En el 2004, derivado del posicionamiento que tuvimos, empezamos a tener contactos con la gente en San Marcos, específicamente San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa, ya con el primer problema sobre el primer megaproyecto minero que a la fecha aún opera en el país. Y pues los últimos 5 años, que es precisamente cuando yo empiezo a litigar, pues nos hemos dedicado en un 95% a desarrollar casos sobre minería y violación a derechos humanos, en donde uno de los principales avances que hemos tenido es que hemos podido establecer jurídicamente que los proyectos mineros, las licencias, el Ministerio de Energía y Minas las otorga en plena violación a derechos humanos fundamentales, ambientales o de pueblos indígenas principalmente, también del debido proceso. Y tal vez te interrumpo ahí solo para regresar a un par de cosas que has dicho para que no se nos escapen. Justicia ambiental. ¿Qué es ese concepto? Bueno, el término justicia ambiental viene ya de varias décadas. Era en un tema en el cual las personas buscaban llevar a procesos eminentemente judiciales las violaciones a los derechos
de la naturaleza, o mejor dicho, los actos criminales que se cometían en contra de los recursos naturales a nivel mundial. En Guatemala Escalas quien trae ese tema, de hecho es nuestro eslogan, justicia para la naturaleza, y entramos a litigar casos en los cuales el bien jurídico tutelado que se afectaba era el ambiente y los recursos humanos que pertenecen a todos los guatemaltecos. No estábamos, el tema de justicia ambiental no se enfocaba necesariamente a principios del 2000, cuando se funda CALAS, al tema de derechos humanos en sí, sino era el tema eminentemente ambiental que venía de la escuela norteamericana de la conservación y de las áreas protegidas como espacios sacros y santuarios que no se podían tocar. Entonces, por ahí nace, y nosotros lo evolucionamos en Guatemala al tema de hablar de defensa o justiciabilidad de derechos humanos ambientales. O sea que ya, digamos, en estos 16 años que han transcurrido desde que se funda CALAS, ustedes han transitado por un camino que los lleva a ver, digamos, más de cerca la relación entre comunidades y pueblos y naturaleza. Y naturaleza. Y al principio enfocado más en áreas protegidas. Casi que específicamente en áreas protegidas. La mayor parte de los casos se enfocaba en ese tiempo, en el 2000, al tema de áreas protegidas. Guatemala tiene una institucionalidad ambiental que viene precisamente de la Constitución del 86, pero principalmente se veía en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, porque tuvimos un Consejo Nacional de Áreas Protegidas mucho antes de tener un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí venía el tema de que la mayor parte y principalmente porque la Ley de Áreas Protegidas ya establece delitos en temas de áreas protegidas, entonces por eso nos mirábamos más ahí, o trabajábamos más ahí, pero derivado, y principalmente el tema de minería es quien nos lleva a acercarnos a la gente, conocer su problemática y empezar a ver también un tema en el que entramos muy fuerte, el tema de justicia constitucional ambiental, ¿verdad? Porque la Constitución de nosotros es de mucha avanzada en el tema de tutelar los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, el tema ambiental está muy bien desarrollado en nuestra Constitución. Y fue ahí donde entramos precisamente al tema de minería, porque presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de minería en el año 2007, la cual fue declarada con lugar y estableció que todos los artículos que regulaban el tema ambiental dentro de la ley de minería contradecían la Constitución Política de la República. Y ahí empieza la lucha. Eso me parece muy interesante. ¿Esto es en el 2004? No, el tema, la inconstitucionalidad de la ley de minería es del año 2007. Es del 2007. Y la sentencia fue del año 2008. Yo quisiera que enfocáramos un poquito en este tema porque me parece muy importante. A veces no nos queda claro a los que no somos abogados o expertos, ¿verdad?, que hay una ley de minería que no es constitucional, y que sí hay ya una resolución, digamos, de la Corte de Constitucionalidad, te estoy entendiendo, sobre ese punto. ¿Podrías tú explicarlo un poco más? Bueno, ya, si vamos ahora a los temas específicos de minería, son muchas más. Ya la Corte de Constitucionalidad en tema de minería se ha pronunciado por lo menos en 10 sentencias, pero de inconstitucionalidades sí. Lo que probamos en el 2008, o mejor dicho, el caso del 2007 que se sentencia en el 2008 es, en efecto, la ley de minería tenía una serie de artículos que regulaban temas ambientales, pero que eran eminentemente permisivos y favorecían la actividad minera en contra de los derechos ambientales. Entonces vamos a la Corte y la Corte dice sí, en efecto. Por ejemplo, anterior a esa acción de inconstitucionalidad, las empresas podían perforar los túneles a la profundidad que ellos quisieran. Ahora no, tiene que ponerse una medida necesaria que el Ministerio de Energía y Minas debiera de establecerlo de una forma técnica y racional. Entonces fueron cosas mínimas, pero que fueron enfocando, o mejor dicho, evidenciando en efecto de que sí había una problemática entre ambiente y minería. Y lo más claro que dice la sentencia del año 2008, dice claramente, es notoriamente conocido que la minería impacta de manera negativa los recursos naturales del país. Así de general lo pone. Así de específico. Y esa frase la ha ido repitiendo en todas las sentencias que posteriormente vamos a hablar sobre el tema de derecho de consulta o bien debido proceso, en donde se han suspendido ya 4 licencias de explotación minera y al menos 8 de exploración. Ya.
Bueno, vamos a entrar en ese tema más en detalle para nosotros entender mejor por qué es que se hace en esta época en Guatemala tan importante el tema de las consultas y las diferentes estrategias que puede haber. Yo creo que también es importante que entendamos un poco eso. Pero antes de llegar a ese punto, y como este segmento se nos va a ir terminando, solo quería preguntarte, porque es un término muy utilizado por los abogados y ya tal vez más ampliamente en el país, pero el litigio. ¿Qué quiere decir litigio cuando tú dices litigio? Bueno, el litigio es cuando ante un contradictorio, una confrontación de no solo de ideas, sino de argumentos, decidimos poner el caso ante la jurisdicción de un juez para que sea él quien resuelva quién de las dos partes tiene la razón. Yo creo que esa es la forma más sencilla de entender qué es el litigio. O sea, hay un problema entre dos personas o más, hay una contradicción por un derecho, hay un desacuerdo y definitivamente tú y yo no podemos llegar a acuerdos mutuos, pues no nos queda más que llevar el caso ante la jurisdicción, ante judicial, valga la redundancia, para que sea un juez quien determine a quién asiste el derecho, ¿verdad? Y eso es lo que han hecho los pueblos, eso es lo que hemos hecho las organizaciones, de poner de conocimiento ante los jueces, en el caso de, principalmente de justicia constitucional, cuando un juez tiene que determinar si en efecto hay o no violación a derechos y garantías que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes establecen. Muy bien. Con esa explicación de Rafael Maldonado vamos a ir a un corte y estamos de vuelta pronto para nuestro próximo segmento. Mientras tanto, amables televidentes, pueden ustedes no cambiar su sintonía y ver la interesante entrevista sobre este mismo tema que viene a continuación. Salvador, del equipo PICTA, preguntándoles sobre por qué las comunidades están acudiendo a la figura de la consulta comunitaria, cuál es el marco por el cual ellas buscan ser escuchadas, y a lo largo de la última década en el país, cuántas consultas se han generado, se han promovido, han sido o no vinculantes y en qué marco. ¿Por qué acuden las comunidades a la forma de la consulta comunitaria o a las consultas comunitarias en sus varias formas? Es precisamente para hacerse escuchar. Digamos, a lo que llamamos consulta comunitaria como tal, es una práctica común en las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala, en Mesoamérica podríamos decir, a la que se le pueden dar varios otros nombres, como la asamblea comunitaria o un espacio donde toda la comunidad se reúne, discute y toma decisiones de importancia para ellos. Eso sería como el primer tipo de consulta, digamos. El segundo sería, a que se refiere también a esta mismo, es lo que está regulado en el convenio 169. Esto en el plano de la legislación internacional de derechos humanos, pero esto aplica dentro de Guatemala, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, en este convenio dicen de que se tiene que, el Estado o las empresas tienen que consultar previa e informadamente a las comunidades antes de emprender proyectos de desarrollo, ¿verdad? Entre comillas le ponemos nosotros, ¿verdad? Digamos, está el fenómeno de las consultas. Si lo vemos únicamente desde lo legal, únicamente desde la ley vigente estatal, podemos decir, son vinculantes, no son vinculantes, son válidas, no son válidas. Pero además de esto, está todo lo que realmente les da la validez y les da, sí, su validez, ¿verdad? Es precisamente que son decisiones tomadas a un nivel muy democrático, esta democracia local, democracia directa que le llamaría Gramsci, o la democracia de la tierra de la que habla Vandana Shiva, ¿verdad? Yo creo que eso es una parte que a veces se difumina mucho cuando solamente nos centramos en el plano legal, pero darnos cuenta que por qué este proceso de las consultas comunitarias no es respetado por el Estado, por el gobierno, las empresas,
no es reconocido, pues como estábamos diciendo hace un momento, tiene que ver desde elementos de una visión demasiado centrada en la legislación o en un punto de vista legal en sí mismo, ¿verdad? Sin ningún tipo de relación con el contexto cultural, económico, etc. Sin ningún tipo de relación aparentemente, ¿verdad? Segundo, las presiones que pueden, económicas o de otro tipo que pueden estar ejerciendo las industrias y proyectos extractivos, de hecho, ¿verdad? Para que no sean reconocidos este tipo de consultas. Y también el tema del racismo estructural, ¿verdad? Tanto un racismo individual que pueden tener magistrados, jueces, funcionarios gubernamentales o personeros de las empresas, como el racismo que forma parte de la construcción de este mismo Estado, ¿verdad? El cual precisamente hace que este tipo de proyectos se impulsen en las tierras comunitarias indígenas sin importarles que está la gente ahí o los daños que pueda tener el ambiente, ¿verdad? Los elementos naturales. La mayor parte de las consultas comunitarias, de las consultas en general de este tipo, están concentradas en el área del altiplano, ¿verdad? Lo que es Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché. Más de 60, son 66 consultas me parece las que se han celebrado ahí. Y en otras regiones, por ejemplo en la costa sur se han celebrado 2, en el oriente 5 y en el norte 5 también. Si se hubiera celebrado la de Cabón, pues ya tendrían 6. En el oriente son regiones donde se ha dado la resistencia contra este tipo de proyectos y se ha dado la toma de decisiones comunitarias precisamente en asambleas o en este otro tipo de consultas, pero que no se han reflejado en consultas municipales o en este tipo de actas a las que mencionábamos, ¿verdad? Y las consultas son sobre todo una respuesta política ante este tipo de agresiones o al territorio o a las comunidades, ¿verdad? Que tiene un plano jurídico, por supuesto, pero que aunque en algún momento se llega a determinar, mire, esto no vale legalmente, no tiene ningún peso legal, pero su mayor peso y su mayor validez es en el plano política, por supuesto, entendiendo la política de una forma bastante amplia y bastante realista, diría yo, más allá de ir a votar en las elecciones, aunque eso también está incluido, por supuesto, ¿verdad? O sea, se debe rescatar la importancia de las consultas en tanto democracia, en tanto formas democráticas de tomar decisiones y de dar un mensaje, ¿verdad? A la sociedad, al gobierno, a las empresas. Es una forma pacífica de defender el territorio que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha estado llamando terrorismo desde grupos interesados en bloquear estos procesos.